Hola, buenas tardes a todos y todas. Espero que estéis todos bien. Os veo con ganas de empezar esta clase que tenemos hoy programada, ¿no? De la organización territorial del Estado. ¿Sí? Hoy veremos, ¿no? Cómo se organiza territorialmente nuestro Estado. Nos centraremos, por tanto, en un título en específico de la Constitución española, ¿no? Que es este título octavo, y lo analizaremos sobre todo lo que es la formación de las autonomías. ¿Vale? El acceso a lo que es a la comunidad autónoma, que es lo más complicado, ¿no? Y lo que quizás os genera más volumen de dudas. Bien, buenas David, Judith, Bárbara, Andrea, Aleix, Sojo, Pili, Rocío. Buenas tardes a todos. Bien, como siempre, antes de empezar con la clase, recordaros que cualquier duda que os pueda surgir me la podéis trasladar a través de este chat en directo que estáis utilizando ahora mismo. ¿Sí? Entonces, cualquier duda me la trasladáis. Tener en cuenta que a veces va con un poquito de retraso esta llegada de mensajes, pero en cuanto los veo, los respondo, ¿de acuerdo? Una vez finalizada la clase, además también la encontraréis disponible en vuestra aula por tal que la podáis visualizar con posterioridad las veces que lo necesitéis. Si os parece, pues empezamos. Buenas Andrés, Flor, Silvia. Pues empezamos. Y en primer lugar, bueno, una breve introducción, ¿no? Que quizá ya os he hecho mención a esta, donde encontramos regulado dentro de nuestra Constitución española el título referente a la organización territorial del Estado. Pues bien, en este título octavo, ¿no? Que ya os he hecho mención en esta breve introducción que he realizado, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que evidentemente es casi imposible acordaros de cada uno de los artículos, capítulos, ¿no? Que tiene nuestra Constitución, a excepción, ¿no? Del artículo 14 a 29, que ya sabéis que son muy importantes. Con esto que quiero decir que, bueno, evidentemente no hay que saberse todos los artículos ni capítulos, pero sí al menos los títulos, ¿vale? Por tanto, que os quede claro que el título octavo se encuentra bajo el título de la Organización Territorial del Estado, recibe este nombre, y es el que vamos a desarrollar ahora mismo. Bien, este título octavo, lo que es su regulación, se encuentra estructurada en estos 3 capítulos. ¿Vale? Os los menciono. ¿Hace falta aprenderse el nombre de los capítulos? No, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. Son 3 capítulos, uno que establece los principios básicos de esta organización territorial del Estado, otro que se centra en la administración local y el capítulo tercero que ya hace referencia a las comunidades autónomas. ¿Sí? Estos 3 capítulos se desarrollan del artículo 137 a 158, ambos inclusives, tanto 137 como 158, y son un total pues, de 22 artículos. Empezamos con estos principios generales. ¿Dónde encontramos, no? Si miramos, cogemos nuestra Constitución española y decimos, hay que encontrar el primer artículo de la Constitución que nos dice que el Estado se puede configurar en autonomías. Bien, lo encontramos específicamente en el artículo 2 de la Constitución española. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice este artículo 2? Pues nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, ¿no? Patria común e indivisible de todos los españoles. Y aquí ya empezamos. Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, así como la solidaridad entre todas ellas. Por tanto, es el artículo 2 de la Constitución española que establece que España se puede dividir en autonomías. ¿Vale? Territorios que se configuran como comunidades autónomas. Con lo que acabo de decir, que España se puede organizar en comunidades autónomas, os tiene que quedar claro
que el hecho de que todo el territorio español se configure como comunidades autónomas es un derecho. Es decir, la Constitución no obliga a todos los territorios de España a que se configuren como comunidades autónomas, sino que lo deja a la libre elección de cada uno de sus territorios. Bien, tenéis que entender además que este estado de autonomías es como un modelo intermedio entre lo que se conoce como estado unitario y estado federal. Es el término medio. Para que podáis visualizar algún estado unitario, pensar por ejemplo en nuestro país vecino, en Francia, ¿no? Que tiene un estado centralizado, todo su poder se encuentra centralizado, no se encuentra dividido, ¿de acuerdo? Como en un estado federal o en otro de las autonomías. Y un estado federal, que evidentemente también podéis recordar, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ya sabéis que en Estados Unidos, ¿no? Existe lo que es la Constitución única, pero luego cada uno de los territorios tiene también su propia Constitución, pero todos forman lo que es un Estado federal unido. ¿De acuerdo? Pues bien, el Estado de las autonomías es una situación intermedia. De acuerdo, ahora sí, empezamos con estos principios generales que hemos dicho que se encuentran recogidos en el capítulo primero de este título octavo. ¿Sí? Ya empezamos con el artículo 137. ¿Qué nos dice el artículo 137? Pues nos dice que España, nuestro Estado, se organiza territorialmente en municipios, provincias y en comunidades autónomas. ¿Sí? Y además nos dice que tanto los municipios como las provincias como las comunidades autónomas tienen autonomía para la gestión de sus intereses, ¿no? Pueden decidir sobre los intereses que les son propios, sus intereses respectivos, ¿no? Autonomía se debe tener como la capacidad de decisión que tienen estos municipios, provincias o comunidades autónomas. Bien, desde un punto de vista un poquito más teórico, tenemos que tener en cuenta que este artículo 137 consagra el principio de territorialidad, ¿no? Porque establece cómo es la división territorial de España. Bien, seguimos. Además, también encontramos el artículo 138. ¿No? ¿Qué nos dice este artículo 138? Dice, garantiza la aplicación del principio de solidaridad, reconocido, acordaros, en el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Que hacía referencia que las regiones y comunidades autónomas debían de ser solidarias entre ellas. Y nos dice que prescribe que las diferencias entre los estatutos de las comunidades autónomas no podrán implicar privilegios económicos o sociales. Principio de solidaridad. ¿Qué es esto? Bueno, lo que estamos diciendo en este apartado es que las comunidades autónomas, a pesar de configurar diferentes territorios, cada una de ellas, tienen que guardar relaciones, ¿no? Suscribir convenios, etcétera, lo que necesiten. Pero lo más importante de esta solidaridad es que no puede ser, por ejemplo, que nos vayamos a Madrid y tengamos como ciudadanos unos derechos y luego nos vayamos a Asturias, Galicia, Aragón, Cataluña, Andalucía y tengamos otros distintos, ¿no? Ya sabéis que de conformidad, ¿no?, con el artículo 14 todos somos iguales, todos los españoles somos iguales. Por tanto, si somos iguales, no podemos tener derechos diferentes dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Buenas tardes, Bárbara. La clase ha empezado aproximadamente hace unos 9 minutos. Bien, Nerea, me confirmas que sí, que la puedes ver, ¿verdad? Bárbara, comprueba tu problema, debes de tener algún problema de conexión. ¿De acuerdo? Bien.
Bien, artículo 138, por tanto, principio de solidaridad. Seguimos. Seguimos porque dentro de este capítulo primero nos queda un principio a ver, que es el consagrado en el artículo 139. ¿No? Volvemos a repetir, todos los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Y lo podemos incluso ya poner en relación con el anterior que hemos visto. Si tenía que haber solidaridad, ¿no? Hemos dicho que esta solidaridad también se basaba en el principio de igualdad, que es el que encontramos reconocido en este artículo 139. Desarrolla un poco más, que nos dice que los españoles tenemos los mismos derechos y las obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, no cabe ninguna duda, ¿no? Y que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que, ya sea directa o indirectamente, obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Es decir, que los ciudadanos españoles nos podemos mover libremente, ¿no? dentro de España, ¿no? Podemos irnos de viaje, podemos hacer una pequeña escapada, ir de un lugar a otro e incluso cambiar nuestra residencia. ¿Por qué no? Y no solamente las personas, sino que además este artículo 139 nos dice, hombre, también los bienes. Es decir, tanto los ciudadanos, las personas, como los bienes tienen esta libertad de circulación por España. Bien. Vamos a empezar ahora a hablar sobre cómo se constituyen las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Y aquí es donde empieza un poquito la problemática, porque para que un territorio se constituya como comunidad autónoma existen diferentes vías de acceso. ¿Vale? Por tanto, estas vías de acceso se encuentran desarrolladas en este título octavo en distintos artículos. Y el problema es que ciertamente no guardan una relación o no están enumerados en orden, lo que a la vez puede llevar pues, a un poquito de confusión. ¿De acuerdo? Porque claro, se hablan de 3 vías de acceso, cada vía de acceso está explicada, una en el artículo 143, la otra nos vamos al artículo 151, la otra retrocedemos y nos tenemos que ir al 144. ¿Qué pasa? Que como no guardan un orden, ¿no? Sistemático estos artículos, al final nos podemos perder un poco. En cualquier caso, ahora vamos a explicarlo, a ver si así no nos queda un poquito más claro cómo se pueden constituir los territorios en comunidades autónomas. Bien, empezamos por la vía común, o también llamada la vía lenta. Se llama vía lenta porque es el procedimiento por el cual más se tarda en... Bárbara, ahora bien, ya nos podéis escuchar, por lo que veo en el chat. Bien, permitidme que haga un pequeño paréntesis. Bárbara, la clase empezó hace aproximadamente unos 13 minutitos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, ahora estamos entrando en la materia más importante, que son estas vías de acceso, lo que es a la autonomía, ¿de acuerdo? Entonces, presta especial atención, que en cualquier caso esta clase la vas a encontrar colgada posteriormente en el tema de la organización para ver estos minutitos pues, que no has podido acceder por este problemita y así acabar de comprender. Bien, como os comentaba, vías de acceso distintas. Empezamos por la vía común o la también llamada vía lenta. ¿Dónde la encontramos desarrollada en nuestra Constitución? Pues debemos de acudir al artículo 143, ¿no? Este 143, apartado segundo. Jessica, sí, la presentación la voy a colgar posteriormente en PDF, la cuelgo después de la clase, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Como he dicho, vía común, artículo 143, apartado segundo de la Constitución. ¿Qué es lo que nos dice? Pues este artículo dice
que podrán acceder al proceso de autonomía aquellos territorios cuando sus diputaciones, o en el caso de hablar de islas, sus órganos interinsulares, inicien esta iniciativa de proceso autonómico. Pero no solamente lo deberán de iniciar sus diputaciones o órganos interinsulares, sino también, segundo apartado, las 2/3 partes de los municipios, siempre que estas 2/3 partes tengan una población que represente al menos la mayoría del censo electoral. ¿Sí? Son 2 requisitos, pero tienen que darse ambos. Si vamos a mirar lo que es la Constitución española, este artículo 143, apartado segundo, veremos que nos dice diputaciones interesados u órgano interinsular correspondiente y 2/3 partes. Es muy importante este I porque es el que nos dice que se deben de dar ambos requisitos. ¿Sí? Bien. Este es un proceso que esta iniciativa nos dice la ley que debe de durar 6 meses. ¿De acuerdo? Esta iniciativa deberá de prosperar por parte de las diputaciones y de los municipios en un plazo de 6 meses, ¿de acuerdo? Y en caso contrario, ¿qué pasa? Pues que tan solo podrán reiniciar este proceso autonómico transcurridos 5 años, ¿vale? Esto es el mayor hándicap, ¿no?, que tiene este artículo 143, apartado segundo. Imaginaros, ¿no?, que se excede de este plazo de 6 meses y no podemos iniciarnos en el proceso autonómico. Tenemos que esperar 5 años para volver a iniciarlo. ¿De acuerdo? Como os digo, el mayor hándicap. Aleix nos dice 2/3 partes de los municipios, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a un territorio y dividido evidentemente con sus provincias, municipios, y nos dice que de todos ellos, imagínate que es una comunidad autónoma que tiene 4 provincias, ¿vale? Y nos dice que estas provincias tienen, me lo invento, 200 municipios, por decir algo. Pues de esos 200 municipios nos dice que 2/3 partes de estos municipios deben de estar de acuerdo con esta iniciativa autonómica, evidentemente, pero además esta proporción de municipios tiene que tener la población suficiente que represente, ¿no?, al pueblo de la comunidad. Imagínate que estamos hablando que esos municipios que aprueban este proceso autonómico tienen una población escasa. Claro, esto no es representativo. ¿Sí? Necesitamos que estos municipios tengan una población considerable, ¿no?, que represente la mayoría del censo electoral y que sean 2/3. Es un requisito un poco enredado, ¿no? Porque en primer lugar queda claro que de este territorio pues tienen que estar de acuerdo 2/3 partes de los municipios, pero es que además, ¿no?, nos suman este plus de que estos municipios deben de representar lo que es la mayoría del censo electoral. Bien, como os comentaba, ¿no?, el mayor hándicap es que si no prospera, pues hay que esperarse 5 años para volver a acceder a la autonomía por esta vía del artículo 143, apartado segundo. Bien, las comunidades que accedan por esta vía, evidentemente, tienen que elaborar y aprobar su propio estatuto, ¿cómo no? Pues las del artículo 143, apartado segundo, deben de acudir al artículo 146. Y nos dice que el proyecto de estatuto se elaborará por una asamblea. ¿De acuerdo? ¿Y quién formará parte de esta asamblea? Bien, artículo 146 nos dice miembros de las diputaciones o bien órganos interinsulares. Recordar que es el primer requisito que hemos visto, pues los miembros que formen parte de estas diputaciones o órganos interinsulares. Cuidado, aquí ya entra el Congreso y Senado, es decir, también tendrán que formar parte de esta asamblea diputados del Congreso que se elijan en las provincias que quieren acceder a la autonomía y también senadores que se elijan. ¿De acuerdo? Serán las encargadas de elaborar este estatuto de autonomía. Finalmente, ¿quién se encargará de aprobarlo? Pues las Cortes Generales. Esta asamblea elaborará el proyecto de estatuto y posteriormente serán nuestras Cortes Generales, Congreso, ¿no?, y Senado, quien lo aprobarán.
¿Y cómo se aprueba siempre un estatuto de autonomía? Siempre, pues como ley orgánica. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿eh? No es una ley ordinaria, un estatuto, sino que es una ley orgánica. Pilar, vuelvo atrás. Bien. Este artículo 143, apartado segundo, nos dice que los requisitos de la iniciativa, es decir, que se inicie esta iniciativa y prospere, que tienen que llevar a cabo tanto las diputaciones como los municipios, disponen de estos 6 meses para aprobarlo, ¿no? Si pasados estos 6 meses no hay manera, pues hay que esperar, ¿sí? Sobre todo 6 meses, que os quede muy claro. Bien. ¿Quién accedió por esta vía? Pues estas comunidades que veis en pantalla, ¿no? La mayoría de ellas. Es la vía ordinaria, la vía por la que ordinariamente se accede a lo que es a la autonomía, pero bueno, también es la vía más lenta de acceso. Bien. Seguimos adelante y he hablado anteriormente que también encontrábamos otras vías de acceso. La segunda la encontraréis como vía especial o vía rápida. Yo prefiero que os acordéis de ella como vía rápida, por un motivo muy sencillo, porque la tercera vía que nos queda por ver también es una vía especial. Entonces, para diferenciarlas, acordaros que la que ahora vamos a ver, mejor llamarla vía rápida, ¿sí? Esta vía rápida la encontramos desarrollada en el artículo 151 de la Constitución española. ¿Quién accedió? Aquí empezamos un poquito al revés. ¿Quién accedió a través de esta vía? Pues fueron 4 comunidades, ¿de acuerdo? Fueron Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco. Repito, fueron Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, ¿sí? Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que esta vía rápida además establece como 2 procedimientos distintos, ¿no? Es como que se divide. Esta vía rápida tiene 2 procedimientos, contempla 2 tipos de procesos. Vamos a ver el primero. Procedimiento del artículo 150. Para aprobar una autonomía de acuerdo con esta vía rápida del artículo 151, deben de votar a favor de esta iniciativa legislativa, ¿no? Las diputaciones o los órganos interinsulares, en el caso de las islas, ¿no? Correspondientes, ¿sí? Diputaciones u órganos interinsulares. 3/4 partes de los municipios de las provincias afectadas, que volvemos aquí, que tienen que representar al menos la mayoría del censo electoral. Y además tiene que haber un referéndum en el territorio que apruebe por mayoría absoluta esta iniciativa de autonomía. ¿De acuerdo? Tienen que darse los 3 requisitos. ¿Quién accedió por esta vía? Pues a Andalucía. ¿Vale? De las anteriormente mencionadas, estas 4, la primera fue la utilizada por Andalucía. ¿Qué pasa con Cataluña, Galicia y País Vasco? También van por la llamada vía rápida, pero hay un procedimiento un poquito distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trataban de territorios que con anterioridad a la aprobación de la Constitución española ya tenían proyectos de estatutos, ¿vale? Y tenían, por tanto, unos regímenes de carácter provisional de autonomía. Por tanto, el procedimiento de acceso a la autonomía se simplificaba bastante. ¿De acuerdo? Recuerdo, es por esta vía rápida, segundo proceso, acceden Cataluña, Galicia y País Vasco. ¿Qué es lo que necesitan? ¿O qué necesitaban? Porque accedieron, evidentemente. Pues nos dice el acuerdo de la mayoría absoluta de sus órganos colegiados preautonómicos. Hemos dicho que tenían proyectos de estatutos y que tenían un régimen de autonomía ya, por tanto tenían que tener unos órganos preautonómicos que serían los encargados de aprobar este estatuto,
Ahora su aprobación requeriría una mayoría absoluta. Y posteriormente nos dice comunicación al gobierno de la nación. ¿No? Pues evidentemente comunicarlo a nuestras cortes y nuestro gobierno. ¿Sí? Sí, David, tenían proyectos. Os explico un poquito. Debes de tener en cuenta, bueno, antes de que se aprobara lo que es la Constitución, estos territorios, ¿no? Después de finalizar el régimen, franquista, ¿no? Tenían nos dicen unos tipos de estatutos y regímenes provisionales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es aprobar este proyecto, pero ya lo tenían en sí, simplemente lo que tienen es que aprobarlo. ¿De acuerdo? Entonces, José, me dices, estás hablando de la constitución de gobiernos de hace 200 años de esos territorios. David, Cataluña ha tenido 3 estatutos, evidentemente Cataluña ha tenido muchos estatutos, evidentemente se han reformado, estamos hablando de la etapa constitucional, ¿de acuerdo? Posteriormente ya sabéis que el estatuto que se aprobó previamente en Cataluña, posteriormente fue modificado otra vez, ¿sí? Lo que me estoy refiriendo es que estos territorios, es decir, me vuelvo a referir a Cataluña, Galicia y País Vasco, tenían antes de la aprobación de la Constitución, tiempo atrás, bastante atrás, ¿de acuerdo? Tenían pues estos pequeños territorios, tenían lo que es esos estatutos de autonomía entre comitas, ¿de acuerdo? Estos textos legales que recogían pues las formas en las que se iban a organizar territorialmente. Bien, cuando referimos a órganos colegiados, a leyes, me refiero que son órganos que forman parte más de una persona, si no serían unipersonales, ¿de acuerdo? Son órganos que no podemos llamar parlamentos ni gobierno de la autonomía, porque evidentemente son antes de la Constitución española, por eso se llaman órganos colegiados, ¿sí? Y lo que se encargan es de aprobar por mayoría absoluta este proyecto de estatuto. Órganos colegiados, os recuerdo, es cuando es un órgano del cual forman parte más de 2 personas, si no, unipersonal. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Cómo elaboran estos estatutos? ¿No? Hemos dicho cómo acceden a la autonomía, pero ahora tienen que elaborar y aprobar el estatuto. Bien. En este caso hay que acudir al artículo 151, apartado segundo de la Constitución, que aquí os pongo literalmente, ¿de acuerdo? Este es muy importante. Vamos analizándolo por partes. Nos dice, el gobierno lo que tiene que hacer es convocar a los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones, nos dice, comprendidas en el ámbito territorial que pretende acceder al autogobierno, a los solos efectos de elaborar el proyecto de estatuto. Bueno, esto ya lo hemos visto por mayoría absoluta de sus miembros. Aprobado el proyecto. Vamos aquí. Me gustaría más centrarme en este apartado tercero y ahora vamos a ver que está en la siguiente página. ¿Sí? Nos dice, aprobado el proyecto de estatuto por la Asamblea Parlamentaria, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, es decir, en nuestras Cortes Generales se crea una comisión que es llamada constitucional y tiene 2 meses para examinar este proyecto de estatuto, ¿de acuerdo? Examinado, tercer punto, dice si se alcanza un acuerdo en el texto, están de acuerdo tanto lo que es el territorio que elabora el Estatuto de Autonomía como nuestra Comisión Constitucional del Congreso, se alcanza dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum de las provincias en el ámbito territorial del proyectado estatuto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que una vez están de acuerdo con el texto, se somete a referéndum en el territorio que deba de constituirse pues, en comunidad autónoma, de acuerdo con esta vía especial de acceso. Apartado cuarto, bueno, si el proyecto de estatuto es aprobado en cada una de las provincias, por la mayoría de los votos, válidamente emitidos evidentemente, dice, será elevado a las Cortes Generales. Es decir, lo devolvemos. Se ha aprobado el proyecto y lo devolvemos a estas Cortes Generales. ¿Vale? En este caso,
Los plenos de estas cámaras decidirán sobre el texto. Por tanto, volverán a votar si están de acuerdo. ¿De acuerdo? Es un voto que se llama de ratificación. Aprobado dicho estatuto, bueno, el rey lo sanciona y lo promulga como ley orgánica. Se publica y se aprueba como ley orgánica. Apartado quinto nos dice, de no alcanzarse el acuerdo, el proyecto de estatuto será tramitado como ley ante las Cortes Generales. ¿De acuerdo? Bien, entonces el procedimiento en este caso tenéis que tener en cuenta, ¿no?, que se alarga un poquito más. ¿De acuerdo? Es mucho más sencillo, ¿de acuerdo?, este procedimiento. Bien, no hemos acabado, ¿eh? Hemos visto la vía lenta u ordinaria, la vía rápida, ya os he dicho que prefiero que la llamemos vía rápida en vez de especial, y ahora tenemos los supuestos especiales o vías especiales. No hemos visto, si vais viendo lo que son las comunidades autónomas que han accedido a la autonomía, veréis que no hemos hecho referencia a todas ellas, sino que nos faltan. Y son estos supuestos especiales que empezamos a enumerar. Y en primer lugar debemos de acudir al artículo 144 de la Constitución española. ¿Qué nos dice? Pues que las Cortes Generales también pueden determinar, autorizar que un territorio se constituya en una comunidad autónoma. Nos dice cuando su ámbito territorial no supere el de la provincia. ¿Os viene alguna comunidad autónoma que concuerde con este apartado A? Ya os digo, hay una que se aprobó a través de este procedimiento, artículo 144. ¿Os suena alguna? José, no, Andalucía fue por la vía especial, la vía rápida. ¿De acuerdo? 151, primer proceso. Sabéis que en la vía rápida había como dos procedimientos, dos subprocedimientos, pues el primero. ¿Sí? En este apartado A, bien, Aleix, hablamos de Madrid. ¿De acuerdo? Pili, Ceuta y Melilla ahora los vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero Aleix, el artículo 144, apartado A, hace referencia lo que es a la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien. ¿Por qué? Pues porque tan solo tenía una provincia y por tanto el procedimiento es el establecido en este artículo. Seguimos con estos supuestos especiales. Apartado B. Nos dice además que las Cortes Generales también mediante ley orgánica podrán, por motivos de interés nacional, acordar, autorizar un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Este es el supuesto Pili de Ceuta y Melilla. ¿De acuerdo? Que en verdad no las conocemos como comunidades autónomas, sino que son ciudades autónomas y que acceden a través de este apartado B del artículo 144. ¿De acuerdo? El apartado C no entramos, ¿de acuerdo? Porque no es un supuesto especial de acceso, sino que fue pues una sustitución que pueden hacer las Cortes Generales cuando nos dice la iniciativa de las corporaciones locales no prospere. Pero bien, no entramos porque no nos interesa para nuestra posición, ¿eh? Simplemente los supuestos especiales son estos que tenemos contemplados en el apartado A y B. Y nos falta un territorio. También dentro de estos supuestos especiales, pero vamos a la disposición adicional primera de la Constitución. ¿Qué nos dice esta disposición? Pues bien,
Establece que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo en su caso en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Bueno, a través de esta pequeña disposición adicional accedió lo que es en Navarra a la autonomía. ¿De acuerdo? Reme, me comentas Murcia, ¿por cuál procedió? Murcia fue por la vía común del artículo 143, apartado segundo. ¿Sí? Mira, lo teníamos enumeradas aquí. Sí, Aleix, Navarra se considera territorio foral. ¿De acuerdo? Aquí, ¿dónde estamos? Aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Murcia. Esta decidió entrar por esta vía común lenta. ¿Sí? Bien, ahora ya tenemos, imaginaros, ya hemos formado estas comunidades autónomas y ahora hace falta decidir, ¿no?, que si decimos que son comunidades autónomas, quiere decir que tienen autonomía, es decir, que pueden decidir sobre ciertos aspectos. ¿De qué aspectos decidirán? Es lo que tenemos que analizar a través de las competencias y el contenido de sus estatutos de autonomía. Empezamos por el contenido de los estatutos de autonomía, que es lo más básico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, que según el artículo 147 de la Constitución española, dice los estatutos de autonomía serán la norma institucional básica, ¿no? La norma que regirá pues, el funcionamiento de esta comunidad autónoma. Y el Estado lo que hace es reconocer estos estatutos y los ampara, los integra dentro de su ordenamiento jurídico. ¿Cómo integramos estos estatutos dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Pues los integra en forma de ley orgánica, que es lo que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Bien. Contenido que debe de tener estos estatutos de autonomía, como mínimo. Pues en primer lugar, lo que es la denominación nos dice de la comunidad, ¿no? Es decir, cómo la vamos a denominar. ¿Cómo elegiremos esta denominación? Bueno, pues de acuerdo con su identidad histórica se elegirá este nombre. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más debe de comprender como mínimo? Su territorio. Es decir, esta comunidad autónoma abarca este territorio, estas provincias y estos límites. ¿Sí? Apartado C nos dice, también deberá de tener en cuenta este Estatuto de Autonomía la denominación, organización y las instituciones de la autonomía. Es decir, ¿qué instituciones tiene esta comunidad autónoma? 5 o 6, las que sean. Bien, vamos a pasar a denominarlas, vamos a ponerles un nombre y cómo se organizarán. ¿Sí? Apartado D nos dice las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Muy importante este último apartado, es decir, el Estatuto deberá de completar qué competencias asume, que es lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Un momento, chicos, que me están llegando vuestras preguntas. Veo, Aleix, ¿qué significa? A ver, vale, te refieres a qué significa territorio foral. Es una denominación que hace referencia a aquellos territorios, ¿no?, que tienen la posibilidad de regular su propio régimen tributario.
¿De acuerdo? Por eso se les conoce como régimen foral. ¿Sí? Bien. Pilar, ¿me comentas, este supuesto de disposición está en vía especial? ¿Te refieres? Es decir, vuelvo a repetir, disculpa si no he entendido bien tu pregunta, Pilar. Tenemos lo que es la vía común u ordinaria, la vía rápida y después los supuestos especiales. Y dentro de los supuestos especiales están las enumeradas en la disposición primera de la Constitución, ¿de acuerdo? Y las del artículo 144, apartado A y B. Recuerdo, 3 vías de acceso: rápida, lenta y supuestos especiales. Vale, te refieres al supuesto de Navarra, está en supuestos especiales, sí. Ya veis que cada territorio accedió a la autonomía por vías distintas, ¿sí? Bien, pues seguimos. Como hemos dicho, acabamos de delimitar el contenido mínimo que tienen que tener estos estatutos de autonomía. ¿De acuerdo? Es el contenido mínimo, evidentemente luego tiene que tener un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, también tiene que contener, pues, por ejemplo, su bandera, ¿por qué no? Sus himnos, ¿no? Su fiesta nacional, entre otros. Eso es lo que nos dice en este artículo 147, que el contenido mínimo que deberá de comprender estos estatutos. Nos habíamos quedado en este apartado D, ¿de acuerdo? Que hacía referencia a las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución española. ¿Y qué competencias pueden asumir? Pues aquí tenemos que hacer referencia a 2 artículos que estos sí que son muy importantes y tenéis que comprender en cada uno de ellos qué es lo que encontramos. ¿De acuerdo? Hablamos del artículo 148 y artículo 149. Explico. Evidentemente, las comunidades autónomas tienen que determinar de qué competencias podrá regular, qué materias podrá regular y qué otras pues le corresponden al Estado. Bien, en estas competencias y empezamos con las que son del Estado. Os digo, competencias del Estado. En el artículo 149 de la Constitución española, si vosotros cogéis y la leéis, veréis pues, que hay una serie de materias que nos dice que son exclusivas del Estado. ¿Qué quiere decir ello? Que tan solo el Estado podrá legislar. Por ejemplo, en materia de defensa, en materia de fuerzas armadas, en administración de justicia, ¿no? Nacionalidad, legislación mercantil. Hay una lista enorme, ¿eh? Tan solo conocerá el Estado, tan solo lo podrá regular el Estado, competencia exclusiva, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué competencias puede asumir la comunidad autónoma? Pues las enumeradas, empezamos en primer lugar en el artículo 148. Cuidado, son competencias que pueden asumir. ¿Vale? Si miramos el artículo 148, pues veremos que hay un listado también igual de largo, ¿vale? Quiere decir que pueden asumirlo, por tanto no es obligatorio. Puede ser que una comunidad autónoma quiera regular, por ejemplo, sus instituciones de autogobierno, sus obras públicas y la agricultura y, por ejemplo, decida que lo referente a la artesanía y a las ferias que no lo quiere. Entonces pasa a ser competencia del Estado, evidentemente, alguien tiene que legislar. ¿Sí? Pero bueno, tener en cuenta esta diferenciación. Artículo 149, materias que solo el Estado puede conocer y por tanto legislar. Y artículo 148, aquellas materias que pueden asumir las comunidades autónomas. ¿Sí? Eso no tiene mayor dificultad, pero es muy importante, ¿de acuerdo? Bien chicos, pues hoy hemos visto este acceso a la autonomía, el contenido de los estatutos y sobre todo lo referencia a las competencias, que este apartado es muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, pueden caer preguntitas de examen en referencia pues a la materia del artículo 149 de la Constitución Española. ¿Pueden asumir las competencias las comunidades autónomas? Bueno,
Pues no, 149 exclusivo del Estado. ¿De acuerdo? Bien chicos, pues hasta aquí llega la presentación de hoy. Como os he comentado, ahora os colgaremos la clase, así como esta presentación, ¿de acuerdo? Y nada, recibir un cordial saludo, muchísimos ánimos con el estudio y nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes, David, José, Rocío, Andrés. Por cierto, no lo he dicho, pero a todos los que se examinan esta semana de Guardia Civil, muchísimos ánimos con el estudio, ¿de acuerdo? Este último empujón. Hasta luego, Pilar, Reme, Pili, Judith, Bárbara. Bárbara, como te he comentado, encontrarás la clase colgada, ¿de acuerdo? Para estos minutitos que hemos accedido un poquito más tarde.